Buen día. En este video presentaré un análisis hermenéutica de la obra Hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, explorando la interpretación y la comprensión de su mensaje y cómo se puede relacionar con las ideas de los autores clave de la economía y la política como Adam Smith y John Locke. A lo largo de este análisis veremos cómo las perspectivas de estos pensadores se conectan o contrastan con los conceptos de libertad, trabajo y sentido que Frankl plantea en su obra. En la obra, Viktor Frankl reflexiona sobre cómo las personas pueden encontrar sentido en la vida, incluso en situaciones muy difíciles como las que vivió durante el Holocausto, en campos de concentración nazi. Frankl creó la logoterapia, una teoría que dice que la búsqueda de un propósito es lo más importante de su vida, aunque su obra como tal no trata temas políticos o económicos directamente, se puede relacionar con las ideas de filósofos como John Locke y economistas como Adam Smith. La experiencia de Viktor Frankl en los campos de concentración le permitió desarrollar la logoterapia, que destaca la importancia de encontrar un propósito de la vida para la salud mental. Observó que los prisioneros que hallaban sentido en su sufrimiento tenían más posibilidades de sobrevivir. En su libro En busca del sentido, critica como teorías como el psicoanálisis al considerar que la búsqueda del placer o poder no explica completamente el comportamiento humano. La obra fue publicada en 1946, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El contexto histórico es crucial para entender el por qué Frankl escribió el libro. Tras vivir, digamos como tal, la brutalidad en los campos de concentración, sintió la necesidad de compartir su experiencia para ayudar a otros a encontrar el sentido y esperanza en el sufrimiento. Además, después de la guerra, el mundo estaba sumido en una crisis existencial marcada por la devastación y la desesperanza. Adicional, la búsqueda de nuevos significados para la vida. Esta noción de libertad personal se conecta con las ideas de John Locke, quien en su segundo tratado sobre el gobierno civil defendía que los individuos tienen derechos naturales inalienables, como la vida, la libertad y la propiedad. Aunque Frankl no trata directamente con los derechos civiles, su énfasis en la capacidad de elegir cómo vivir, incluso en situaciones de opresión, refleja la idea de Locke de que el ser humano es un agente autónomo, capaz de resistir la tiranía y decidir su propio destino. En su libro, Frankl expresa lo siguiente. Locke sostiene que el propósito del gobierno es proteger a los derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Frankl, por su parte, parece argumentar que incluso cuando los derechos físicos son eliminados, la dignidad humana puede preservarse mediante la libertad interior, la capacidad de elegir la actitud frente al sufrimiento y la adversidad. Adam Smith, considerado el padre de la economía clásica, destacó en su obra La riqueza de las naciones de 1776 la importancia del trabajo y la división del trabajo como motores de la prosperidad económica. Frankl, por su parte, también considera que el trabajo es esencial para el sentido humano, pero con una diferencia clave para él, que el trabajo no es solo una fuente de riqueza material, sino que también satisfacción personal para encontrarle un sentido trascendental. En su libro, Frankl afirma: este enfoque destaca una diferencia clave con la visión de Smith, quien veía el trabajo principalmente como un medio económico para generar riqueza. En cambio, Frankl lo percibe como una forma de encontrar el propósito personal y existencial más allá de la satisfacción material. La motivación de Frankl al publicar El hombre en busca del sentido fue compartir su experiencia y descubrimientos sobre cómo los seres humanos pueden encontrar su propósito incluso en las circunstancias más deshumanizantes. Frankl quería mostrar que el sentido de la vida debe ser encontrado por cada individuo a través de la experiencia personal, la reflexión y el compromiso con lo que más valora, como el amor, la creatividad, el trabajo o simplemente la lucha por la supervivencia. Su objetivo no era solo ofrecer una reflexión teórica como tal, sino también eh, realizar un manual práctico para aquellos que se sentían perdidos en un mundo devastado por la guerra o en otras circunstancias, proporcionando una herramienta para la sanación psicológica y una filosofía de vida que pudiera sostener a las personas en tiempos de desesperación. Esta es la motivación de Frankl al publicar su libro.